Bienvenidos a su programa Nicaragua Linda y Segura, promoviendo en cada edición el fortalecimiento de la cultura de prevención para la protección de la vida. Hoy estaremos hablando acerca de un hecho que sin duda marcó la vida de muchas personas y nos referimos al 31 de marzo de 1931, un terremoto que devastó la ciudad capital. Para hablar de este tema, hoy se encuentra con nosotros el historiador Clemente Guido de parte de la Alcaldía de Managua. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por una vez más acá, ¿verdad? Acompañándolos para orientar sobre la historia, pero cómo la historia nos debe servir de lección para el presente, pues, y evitar en el futuro situaciones como las que hemos vivido en el pasado. Muchísimos detalles y que han trastocado, ¿verdad?, en lo que refiere a la preparación en la gestión integral de riesgo en nuestro país. Vamos a profundizar más en este tema y entrar en más detalles, pero antes vamos a invitar a nuestros televidentes a informarse en nuestro segmento SINAPRED al día. Las sirenas sonarán a nivel nacional a las 10 de la mañana del 11 de abril, que indicará el inicio del ejercicio que busca una mejor preparación y protección de las familias en una situación real. Este es el primer encuentro que acabamos de tener con las instituciones de gobierno, las cuales tenemos como objetivo preparar todos nuestros planes de respuesta para ponerlos en práctica el 11 de abril a las 10 de la mañana con el primer ejercicio de simulacro, así como también tuvimos la oportunidad de hablar con los responsables de las comisiones de trabajo sectorial para que también actualicen sus planes y libretas de emergencia que nos permita a todas las instituciones de gobierno dar una respuesta oportuna a la hora de una emergencia, que creo que es el objetivo fundamental en este primer ejercicio. Poner en práctica todo lo que nos ha enseñado el SINAPRED y trasladarlo a nuestros compañeros de las instituciones y a nuestra familia. O sea, no podemos quedarnos nosotros con lo que hemos aprendido y preparándonos un plan de emergencia solo para nuestra institución, si no lo llevamos a cabo también con nuestra familia. Tenemos que hacer un plan de evacuación con nuestra familia ante cualquier desastre que se presente. Miembros del Comupred de los municipios de Rivas y Canazo son preparados para la organización, planificación y distribución en atención humanitaria en situaciones de emergencias. Esta preparación se desarrolla en base a los principios y normas que garanticen una atención oportuna y de calidad a las familias que de alguna manera son afectados por los efectos de eventos naturales o antrópicos. Sí, el taller indica cómo se deben de establecer los mecanismos de coordinación, principalmente entre comisiones de trabajo sectorial del Comupred. La otra es ver cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen cada comisión, para así lograr un trabajo más efectivo y así que llegue la atención con calidad a la población. Es de mucha importancia saber cuáles serían las necesidades básicas o primordiales ante un desastre natural, para así saber desde la Juventud Sandinista y la Promotoría Solidaria la respuesta humanitaria, solidaria y de amor que le podemos dar a todas las familias, recordando que desde la Promotoría trabajamos con adultos mayores y con los niños para hacer menos traumático el proceso de que llegue a pasar algo eventual en nuestro departamento. Managua reunirá entre el 2 y el 5 de abril al Grupo Intergubernamental para el Sistema de Alerta y Mitigación de Tsunamis en el Pacífico, a fin de continuar fortaleciendo los sistemas de alerta temprana en la región. La reunión que se celebrará en nuestro país del 2 al 5 de abril es la 28 reunión del Grupo Intergubernamental para el Sistema de Alerta y Mitigación de Tsunamis en el Pacífico. Con el apoyo de la UNESCO, este encuentro importantísimo para nuestros países tendrá lugar aquí en Managua con el objetivo de fortalecer los sistemas de mitigación y alerta ante tsunamis en el Océano Pacífico. Nicaragua participó esta semana en el Foro Subregional de Gestión del Riesgo de Desastres y Sistemas de Alerta Temprana, a fin de intercambiar experiencias que permitan establecer sinergias en los procesos vinculados a la gestión del riesgo entre los países de la región. Durante el evento, se crearon alianzas que permitirán el incremento de la resiliencia de los países al impacto de eventos extremos y los efectos del cambio climático que nos afecta a todos.
En representación de Nicaragua, participó el doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED, quien presentó la experiencia de la gestión de riesgo en el Caribe y América Central. Además, Nicaragua presentó la experiencia del levantamiento de información y mapeo de riesgo para la construcción de la Plataforma Nacional de Gestión de Riesgo y Alerta Temprana. Los participantes consensuaron una ruta conjunta sobre la aplicación de herramientas relacionadas con la gestión de la reducción del riesgo de desastre y la alerta temprana, considerando sinergias que se puedan establecer entre los distintos países. Ahora te están diciendo, mire, ¿verdad?, que el agua viene subiendo de tal parte, que puede haber a la orilla del mar, un tsunami. Entonces la gente ya busca cómo ir saliendo, ¿ve? Puede salir, a como andan ustedes después cuando está lloviendo. Desde que comienza a llover anda la gente allí, para ser claro, pues. Y le andan diciendo a uno, bueno, mire, usted está muy cerca de aquí, tiene problemas, puede salir con sus hijos, con sus nietos, a tal colegio. Más atentos con los ancianos y con la gente, se esperan ellos, van inmediatamente, lo que tienen, lo que se les sucede, ya les ayudan, les dan su alimento, todo, su casita, los avisan, tienen amor para el pueblo. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nicaragua Linda y Segura. Se acaba de sintonizarnos, hoy estaremos hablando acerca del terremoto ocurrido el pasado 31 de marzo de 1931. Como habíamos mencionado, ya se encuentra con nosotros el historiador Clemente Guido de la Alcaldía de Managua. Quisiéramos iniciar, don Clemente, 88 años de este lamentable hecho. ¿Cómo era o cómo recordamos a través de la lectura a Managua? Bueno, Managua tiene una característica, la Managua del 31 tiene una característica, que apenas 40 y resto de años antes había sufrido un terremoto que no hay que olvidarlo. 1885, finales del siglo XIX, Managua ha colapsado por un terremoto. Los pocos edificios de aquella capital que apenas comenzaba a respirarse como capital, que fue declarada en 1852, pero que pasa un proceso de desarrollo rápido, en 1885 es colapsada por un terremoto igualito al del 31, igualito al del 72. O sea que cuando hacemos la remembranza de los terremotos de Managua, tenemos que estar conscientes de que siempre vamos a tener estos terremotos, ¿verdad? Siempre los vamos a tener, entonces hay que estar preparados para ello, porque en 1885 Managua cae de rodillas frente a un terremoto. El 31 apenas se estaba queriendo levantar, ya era una ciudad bastante compacta, ya habían edificios de varios pisos, ya había una casa presidencial, se estaba construyendo la catedral y se nos viene encima el terremoto. Los edificios, las construcciones que más perecieron, que más cayeron, son las más recientes que se habían construido, porque las más antiguas perduraron, según el testimonio de los que vivieron ese terremoto. Las casas que se hacían con un sistema de horcones, que se llamaba en ese entonces, esas sobrevivieron. Fíjate que yo te puedo dar testimonio de que la construcción de horcones, que es una construcción antigua, perduró incluso en las casas del terremoto del 72, en muchos lugares. Aquí nomás en el barrio Campo Bruce hay varias casas que sobrevivieron, que tenían esos horcones, que eran construcciones mucho mejor hechas que las nuevas y las modernas, que se supondría tendrían que haber sido mejores, pero no fue así. O sea, el tema de la construcción sigue siendo un tema pendiente en todos los terremotos que ha habido. Siempre es recurrente el tema de que caen por estas construcciones no hechas con los mejores materiales. Cuando se da el terremoto en esa mañana del martes santo, ¿verdad?, después de que ha pasado el evento más importante y las casas han caído y hay mucha gente desesperada,
Las familias pasan revista, dice este autor que se llama Apolonio Palacio. Este libro es de 1952, pero se refiere al terremoto del 31. Dice, las familias pasan revista de sus miembros, se palpan unos a otros para cerciorarse de que existen al encontrarse, y los que faltan, como esta y otras interrogantes que se abren igual que abismos. Y después dice, los fugitivos, dice, no llevan rumbo cierto, es decir, la gente salió como que fueran fugitivos de su propia ciudad, de sus casas, de su barrio, parecen encerrados dentro de un círculo de fuego, porque se quemaron los mercados, los edificios, las farmacias, el Archivo Nacional se quemó, perdimos todo nuestro Archivo Nacional. Entonces se limitan en su mayor parte y por largo rato a ambular de aquí y allá, a desandar lo que han dejado atrás en su carrera. No tienen voluntad o han perdido la credibilidad de la misma, tampoco puede saberse nada definitivo. O sea, esta situación de una población impactada por un terremoto que no sabe qué hacer es precisamente y nos demuestra de que en ese momento ni a Moncada ni a los yanquis les interesó prevenir una situación de un terremoto teniendo el antecedente del terremoto de 1885. O sea, no es que no hubiera habido, sino que no les importaba ese tema. La gente se aglomeraba voluntariamente en el Parque Central de Managua, que era un parque mucho más grande que el que tenemos ahora. Era más extenso y ahí se aglomeraban un montón de gente y en la costa del lago. O sea, la gente huyó hacia la costa del lago y hacia el Parque Central. ¿Cómo vas a huir hacia la costa del lago en un terremoto? La posibilidad de un maremoto o un lagomoto en este caso, o sea, que te viene del lago, es posible, es factible un maremoto en el lago de Managua. ¿Que no se ha dado? Se puede dar. Todo es posible en la naturaleza y más si se combinan los elementos. Entonces, ¿qué tenés? La gente huyendo hacia el lago, hacia la costa. Se sentían seguros en la costa cuando realmente debieron ir hacia otro lado. Fue un comportamiento, don Clemente, que se hizo también presente con la otra experiencia en 1972. No había preparación de parte, ¿verdad? Interés de parte del gobierno en cuanto a la gestión integral del riesgo. Existían esas políticas de prevención o de preparación de la población. Por eso es importante que tomemos en serio cuando se nos invita a participar de ensayos, de prácticas, de qué hacer. No es lo mismo. Aunque parezca, y mucha gente lo hace así como riéndose, pero ok, reíte, pero hacerlo, porque a la hora de la hora lo vas a hacer intuitivamente, porque ya tenés la preparación. Eso es algo que se debe de calar, sobre todo en los colegios. En el 1885 no tenemos datos de cuántas personas murieron. En 1931 murieron, se habla de 1000, pero yo pienso que son más. Según los testimonios, probablemente hayan sido mucho más las personas que murieron, pero se reportaron como 1000 y resto. Y en el 72 se reportaron como 10.000. Mira cómo va creciendo el número. Para el que se nos venga en el futuro, pues ojalá la reducción bajo un gobierno que te orienta, que te dice qué tienes que hacer, para dónde tienes que ir y dónde no tienes que ir, pues ojalá la mortandad sea mucho menos, ¿verdad? Porque además la población crece. Y claro ejemplo fue la experiencia vivida en el municipio de Nagarote en el año 2014. ¿Cómo considera usted que ha aumentado el nivel de preparación y organización en este tema, don Clemente? No, definitivamente estas prácticas que se hacen constantemente, no solo en Managua, sino en todo el territorio nacional, y no solo por terremotos, sino por otro tipo de situaciones naturales que se puedan presentar, son la única manera de evitar más muertos a la hora de una realidad que se nos puede venir en cualquier momento. Es que eso es algo que hay que tenerlo bien metido en la cabeza. Tuvo el de Nagarote, que nos aproximó, pero el grandote de Managua, los expertos dicen que todavía falta la posibilidad. Esto no es con el fin de alarmar, sino de decir, estemos preparados, que no nos haga removido. Ni el 31 preparó a la gente, ni el 72 preparó a nadie. Y mira las fechas en que caen los terremotos. 31 Semana Santa, 72 Navidad, o sea, cuando menos estás pensando en que va a haber una tragedia. Yo creo que hay que estar siempre alertas y dispuestos, y no tomar como broma los ensayos de evacuación, saber dónde tenés que irte a meter, saber dónde están los lugares de refugio, saber qué hacer a la hora de un terremoto si estás en una situación de un edificio con dificultades de salir, porque hay edificios con muchas dificultades, entonces son diferentes los comportamientos.
Lo que sí yo creo que uno debe estar clarísimo, y por experiencia personal y por todo lo que he leído sobre este tema, es en nunca quedarte ahí esperando que se te caiga la casa encima. Tienes que salir en el orden que ya lo hayas diseñado. Un consejo, aunque parezca locura, pero no lo es. En tu casa, diseñá tu ruta de salida dentro de tu casa. Tu plan familiar, háganlo como juego. Hagan un juego, jueguen al terremoto, jueguen al incendio. Lamentablemente hemos tenido también ese tipo de víctimas en Managua. Personas que han quedado atrapadas en su casa en incendios, lamentablemente. Todavía recordamos algunos casos de hace algunos años atrás, porque es que a la hora del incendio no hallaron las llaves, no sabían dónde estaban las llaves. Eso de las llaves es importantísimo. Tiene que haber un lugar de llaves en tu casa. Don Clemente, para ir finalizando ya, quisiera que nos diera un mensaje a la población nicaragüense en base a la experiencia y lo que nos ha dicho, ¿verdad? La historia en cuanto a preparación en caso de la ocurrencia de una emergencia. Es imposible calcular la extensión y gravedad de daños que pueden sobrevenir directa o indirectamente de un terremoto. Yo le agregaría, o de otro desastre natural. Por lo tanto, lo mejor es hacer caso a las orientaciones gubernamentales sobre esta materia, sea a nivel de gobierno nacional, gobierno municipal y autoridades como ustedes, como el SINAPRED y el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional y todos los que participan, ¿verdad?, en esto. Hagamos caso, que es por nuestro bien, es por el bien de nuestra familia. No tiene sentido estar negativos frente a las orientaciones que se nos dan. Más bien hay que participar y conscientemente asumir el plan familiar de salvación, de prevención. Muchísimas gracias, don Clemente, por habernos brindado y compartido toda esta información valiosa. Por nuestra parte, desde ya hacemos la invitación a usted, amigo televidente, a participar en el próximo Ejercicio Nacional Multiamenaza de Protección a la Vida, ejecutarse el próximo 11 de abril 2019. Por nuestra parte, vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más. Hola niños y niñas, hoy les daré un consejo para que pasen una Semana Santa segura. ¿Saben qué hacer cuando sienten un gran temblor o se escuchan este sonido? Si tiembla muy fuerte, conservemos la calma. Si estamos en la playa, salgamos con toda la familia a zonas altas. No regresemos a las cosas hasta que las autoridades lo indiquen. Recordemos que prevenir es vivir. Disfrutemos las vacaciones en familia. SINAPRED somos todos. En el segmento Historias de Vida le traemos un reporte especial acerca de las experiencias del terremoto ocurrido el pasado 31 de marzo de 1931, un terremoto que devastó la ciudad capital. Veamos. En ese terremoto del 31 de marzo de 1931, la gente no conocía, ni estaba preparada. La gente la sorprendieron, si la gente la sorprendieron comprando. No sabía qué era, pensaba que era un temblor y no hubo réplica, fue un solo. Y la gente miró nada más que de repente se cayeron las casas, hubo un gran temblor y hubo muertos, damnificados. Eso fue un desastre
La gente no tenía la más mínima idea de lo que habían enfrentado, de lo que había sucedido. Todo eso ocurrió como a las 10 de la mañana, que la gente está en los mercados, andaban haciendo sus compras. Y yo como una chavalita que yo estaba con mi mamá en mi posada donde estábamos viviendo. ¿Ve? Y ya después, ya quedamos pues así de que en ciertas partes nos daban alimentación, porque quedamos sin nada. Yo tenía una hermanita que la tenía mi mamá en una farmacia que se llamaba la Cruz Roja y se la llevaron para Masaya. Entonces nosotros nos fuimos a buscar a la muchachita, a la otra hermana, y ya después venimos, estaba en escombros, mirábamos pasar las carretas de muertos, las cosas de muertos, porque estábamos allí donde era la de medicina legal, allí en un patio. Era una Managua pobre, con un presidente entreguista que se llamaba José María Moncada, y sus casas eran de taquezal. Había pocos edificios de buena construcción, estructura y durabilidad. Era una Managua que venía a Santo Domingo a cumplir su promesa de 10 días. Era una Managua, podemos decir, apacible, con pocos carros, poca gente. Sus casas eran vulnerables. Los fogones, ¿sabes? Las cocinas, eran fogones con piedra. Y entonces eso propició los incendios. Porque fue un incendio de días, no fue un incendio que fue en la noche, que fue en la mañana, porque fue a las 10:30 de la mañana, un martes santo. Y después en la tarde ya no había incendio, no, fueron varios días. Hay un dato curioso que me lo contaron, pues mi mamá y mi abuela, que la gente que estaba prensada, como no habían suficientes hospitales aquí en Managua, estaba la intervención de policía gringa, lo que le llamaban allá nomás los machos. Eran marinos, que los trajo Somoza García. Ellos bajaron a Managua y donde había gente que estaba prensada, que imposibilitada, en vez de ayudarle, ¿qué hacían? Una cosa cruel. Se sacaban la pistola y le daban el tiro de gracia, porque no habían suficientes hospitales. Eso fue una barbarie. Eso me lo contaron verídicamente que sucedió. Mucha gente murió a consecuencia de haber quedado prensada, herida o malherida o mal muerta. Un tiro de gracia. No es posible. La cultura, pues en realidad, el pueblo, en comparación con aquellos tiempos del 31, pues ahora hay mayor educación. Igual, ahora sí estamos preparados.
Pues fíjese, yo lo veo cambiado bastante. Yo he visto pasar todos estos presidentes que han pasado y conocí a Moncada, conocí a varios, y el país nunca prosperaba, era la misma cosa. ¿Ves? Y ahora pues se ve diferente. Ya nosotros por lo menos tenemos donde ir a divertirnos, tenemos a donde... Pero ahora tenemos educación, prevención, defensa civil, tenemos prácticas. Los niños saben ahora poderse ya cuidar de un temblor, de un terremoto, cómo se sale ordenadamente, las multiamenazas, las prácticas en los barrios, las simulaciones. Han habido simulacros bien serios aquí a nivel nacional. Hemos llegado al final de este programa. Recuerde estar pendiente de nuestras próximas ediciones. Para cualquier sugerencia puede visitarnos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y buscarnos como Sede Sinapred. Nos despedimos de ustedes. Será hasta la próxima.